Bueno, damos comienzo a la reunión. Se titula el día de hoy la enseñanza: ¿cuáles son los enemigos de la fe y cómo lograr vencerlos? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por ser 1 de noviembre. Muchas gracias, Dios, porque ya que tanto falta para terminar este año, Señor, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Dios, porque por tu misericordia, mira, Señor, permanecemos en pie, a pesar de las luchas, de las pruebas que enfrentamos día con día, en casa, adentro y fuera de casa. Gracias, Dios, porque por tu misericordia nos has alcanzado, por tu misericordia nos has hecho libre, por tu misericordia nos has conservado aún, Señor. ¿Cómo no servirte y agradecerte? Queremos que nos bendigas hoy en esta predicación, Señor. Dame la gracia de su Espíritu Santo para poder compartir a mis amados que están aquí y a mi alma también, Señor, que necesita ser nutrida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Queremos salir bendecidos hoy en esta noche. Amén. Bendecidos, Señor. Fortalecidos, Señor. Dura es la lucha, difícil la carrera, pero cuando venimos a escuchar tu palabra, nos dotas de tu gran poder para seguir adelante, Señor. No distraernos ni a derecha ni a izquierda. Poner la mirada en la rectitud, que eres el camino, que eres tú la verdad y eres la vida, Jesús. Fuera de ti, Señor, no hay vida y no hay razón por qué vivir. Señor, ayúdanos a conservarnos, Señor, que cualquier prueba, lucha con nuestras familias, adentro o fuera, Señor, que pensemos las cosas y que acudamos a ti como nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Háblanos hoy, fortalécenos, levántanos, Señor. Queremos salir con la frente en alta, Señor, y poder estar, Señor amado, con las herramientas para poder luchar con aquel Goliat, Señor, que quiere derribarnos, Señor. Pero mayor eres tú, Señor, que estás con nosotros que el que habita en el mundo, Señor. Háblanos, bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Bueno, pues, ¿cuáles son los enemigos de la fe y cómo lograr vencerlos? Dice, ¿cuántas veces has querido tú en creer en Dios y al mismo tiempo cómo estamos luchando con la duda y la incredulidad? La duda de que, Señor, mira, Padre, estoy orando para que tú me pongas en mi páncreas insulina, Señor, donde ya no hay. Pero luego viene la incredulidad. Pero te está doliendo acá y te está doliendo allá. Amado, tenemos que entender claramente que cuántas veces has querido tú confiar, creer en Dios y al mismo tiempo luchar contra la duda y la adversidad. La Biblia nos dice, fíjate, que sin fe es imposible. Si tú no tienes fe, a ver, ¿qué quiere decir fe? Fe es tener confianza en la persona de Jesús. Confianza en que todo lo que está en este libro llamada Biblia, todo lo que está escrito se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Dice la Biblia que ninguna jota, ninguna tilde va a pasar, sino antes se haya cumplido todo lo que Dios dice. Fíjense, es el ser que existe en todo el universo, el Señor Jesucristo, de tal manera que tenemos que confiar en Él, en todo lo que Él nos dice. Tenemos que confiar en Él. Miren, la verdad, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? A veces no hay que confiar con el que está a tu lado, el que está enfrente y el que está atrás. No, nuestra mirada está al tiro blanco allá, que en ese que está ahí en Jesús. Derecho. Entonces tenemos que entender claramente que la Biblia nos dice que sin fe es imposible complacer a Dios. No lo podemos complacer a Dios. ¿Sí? Por tanto, debemos de vivir una vida llena de fe. Llena de fe, Señor. Yo sé que el día de hoy, Señor, contigo yo tengo, Señor, la paz que me has dado. Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir una vida llena de fe, y para ello debemos identificar cuáles son los enemigos de la fe y cómo pretenden a superarlo. Tenemos que superar al enemigo de la fe. La fe en Dios, fíjense que es un fenómeno espiritual y sobrenatural, y se basa en el combustible de la sensibilidad espiritual del hombre, ¿sí?
Todo el mundo tiene la capacidad de retener y caminar en la fe. Todo el mundo tiene una cierta fe. ¿Sí? Todo el mundo tiene una capacidad de tener y caminar en fe hacia Dios. Y fíjense, ese es el medio, la fe, para relacionarnos y comunicarnos en el reino espiritual, en donde nuestros sentidos, el que vemos, el que escuchamos, en nuestros sentidos físicos, no pueden llegar. Eso es algo así, es un espíritu, la fe. Eso realmente, la fe es la convicción de lo que esperamos y de lo que aún no vemos, pero algún día. Por ejemplo, decimos, Cristo viene pronto. Jesucristo va a aparecer pronto. Aquel ser humano hermoso que hemos leído en la Biblia, que hizo maravillas, que sanó al cojo, que le dio la vista a los ciegos, a los sordos les hizo oír, y que ha hecho milagros, que al leproso que venía con su piel desgarrada, que se le caía en pedazos y olía pero peor que un perro muerto, ese precioso Jesús que sanó al leproso, esa persona que hizo maravillas, esa persona que aunque no lo veamos, Él está obrando. Podemos ver al esposo bien negativo, bien enojón, bien repelón, bien así, pero tú tienes que entender quién lo está gobernando, y mayor es el que está en ti que el que está habitando en él. Hoy venía en el camión rumbo para acá, para la casa, y resulta que venía un señor así robusto, macizón, borracho, olía mucho a vino, y luego de repente estaba un ancianito parado, canosito él. De hecho lo conozco en el mercado, ¿qué pasa? Y en eso me vas a creer que yo sentí que ese borracho estaba bien endemoniado, porque pasaba yo estaba sentado así, una mochila, y luego estaba él así parado y haciéndole pleito al anciano. Era un anciano, no era un joven, ni un señor, hasta eso. Y en eso yo dije oye, al Señor yo lo conozco. Al borracho le estaba diciendo de cosas al anciano. Yo lo conozco en el mercado. Y en eso le decía, ¿qué? Ahorita nos vamos a bajar y vas a ver, pero endemoniado. Pero ¿qué cree? Yo sentí mucho la presencia de Dios en mi vida. Porque siempre yo, a donde quiera que voy, cargo con mis audífonos, con los cantos, alabanzas o predicaciones. Entonces yo estaba así, cuando veo yo así de reojo ese altercado, y se aprovechaba el señor robusto al anciano, y tanto le decía que casi yo sentía ya que casi lo iba así. Entonces estaba tan endemoniado, y en eso de cuenta que yo dije, yo me puse a orar en ese momento, Padre. Lo sentí tan real que dije, Padre, hoy reprendo en el nombre de Jesús a todo principado y potestad que tiene ese hombre ahí, Señor. Cállalo, Señor, y que deje en paz a ese anciano, Señor. Entonces, eso pasó. De repente nomás se le quedó mirando, y luego en eso, la que estaba conmigo, la señorita, sí se bajó, y luego para eso, se bajó, y no me paro yo, y le dije al anciano, ¿cómo está? Pásenle. Y ya se pasó. Entonces, yo sentí como si fuera un ángel de Dios así. Y el ancianito así va, y el endemoniado se volteaba. Yo así fijo en el camión, no haciendo la importancia de eso. No que me diera temor, no, a mí no me da temor. El Señor está conmigo. Yo lo que dije, se va a hacer. Estaba así, y se empezó a callar. Se le bajó lo borracho. Se le bajó lo borracho, y como que si no hubiera existido el anciano aquí al lado, que pasó así de ladito hasta que pasó así, y se bajó. Y luego allá abajo andaba viendo el camión así como que buscando al anciano, pero el anciano estaba como si nada. Yo sentí mucho la presencia de Dios ahí, y reprendí al enemigo porque estaba bien endemoniado. ¿A qué voy con esto? La fe tiene que ver. La fe de que tú tienes que entender que el Dios Todopoderoso está con uno. Está con uno. Exactamente. Entonces, fíjate, es el medio para relacionarse y estarnos comunicándonos al reino espiritual, en donde nuestros sentidos no pueden llegar. Y ahí, fíjate, está el problema.
La renuncia, por ejemplo, está el problema de la renuncia, explotar más allá de los 5 sentidos físicos, encierran al hombre dentro del alcance en sus sentidos. Por eso tenemos que entender que los enemigos de la fe, hoy vamos a ver algunos tips para vencerlos. Vamos a ver algunos tips para vencerlos. Número 1, enemigo. Enemigo número 1, ponle ahí. Enemigo número 1, el miedo, un asesino de la fe. El miedo es un asesino de la fe. Fíjate, no es difícil entender cómo el miedo puede ser un asesino de la fe. Aquellos que tienen miedo extremo a cualquier cosa se enfocarán naturalmente en ello, en eso mismo y en los problemas que estamos enfrentando día con día, no en Dios. Ay, que la luz, ay, que tengo que pagar el agua, que me llegó mucho de aquí, la renta, ¿cómo le hago? Ya tengo poca mercancía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Nos empieza a querer infundir en miedo un temor. Un temor. Y los problemas que estamos enfrentando día con día, estamos dejando a Dios a un lado. Hay cosas en esta vida que pueden causarnos temor, ¿sabías eso? Ciertamente, fíjate, la vida diaria tiene su parte de peligro, ya sea por accidentes, una bala perdida, crímenes, desastre, tenemos temor. Hay cierto temor que no sabemos cómo Dios trate con Monterrey, porque Monterrey no le ha pasado nada como en otros países, no le ha pasado nada como en otros estados. Que tiembla, por ejemplo, en Acapulco y va repercutiendo a Puebla, va repercutiendo al DF y así se va, como las olas del mar. Fíjate, en la carta que Cristo envió a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, Él dio un poco de ánimo a aquellos que enfrentan en tiempos de temores. Hay muchos de aquí que le tienen temor al marido, cómo va a reaccionar en tal cosa que tú le digas. O al marido o a la mujer, o al marido o a la abuela, o al marido o al papá, o al marido o a la mamá. Hay ciertos temores. Él dio un poco, el Señor Jesucristo dio un poco de ánimo a aquellos que enfrentan tiempos de temores. Dice la Biblia, no temáis ninguna. Dice, no temáis ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. A punto de sufrir. De hecho, fíjense, ponga atención. De hecho, el diablo está a punto de arrojar a algunos a la cárcel. Algunos, ¿sí? Algunos hermanos en otros países, no sé si sepas tú, pero han encarcelado a los cristianos. ¿Para qué? Para ser probados, y tengan una... Fíjense, vamos a abrir Apocalipsis 2:10, por favor. Apocalipsis 2:10. ¿Ya lo tiene? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de nosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta dónde. Y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Fíjese, si Dios quiere que estemos en su reino, y ciertamente lo quiere el Señor, que estemos en su reino, entonces Él es muy capaz de lidiar con cualquier cosa que nos impida alcanzar de llegar a la meta. Él dice que diga el débil, fuerte soy. Él dice que por torpe que fuéramos no nos vamos a extraviar. ¿Estás de acuerdo? Por tanto, podemos y debemos de creer para tener una fe completa en Él. ¿Hay dinero? Gloria a Dios. ¿No hay dinero? Gloria a Dios.
Hay problemas, gloria a Dios. No hay problemas, gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Eso significa que debemos de buscar su ayuda para superar el miedo debilitante que tenemos todos nosotros. Ahora, ¿cómo vencer el miedo? Yo te digo el día de hoy, medita en la palabra de Dios. Así es como se desarrolla la fe que va a impulsar el miedo. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, vamos a desarrollar realmente nuestra fe. La palabra de Dios es una espada, es la espada del Espíritu, dice así. Habla, ¿por qué dice que es la espada del Espíritu? Habla que la espada de Dios, úsala, la palabra de Dios, úsala. ¿Para qué? Úsala para luchar contra Satanás. Cada vez que venga contra ti, tú levantas tu palabra, levanta tu Biblia, tu escudo de la fe, y apagará todos los dardos de fuego. La palabra de Dios dice: di palabra de fe y el temor se oirá. Se va a ir, se va a oír, huirá. Se oirá. Yo te quiero decir el día de hoy, tienes que reprobar el miedo en ti. Siempre que sientas miedo tratando de venir sobre ti, algún cierto temor y miedo, y que no lo puedas aguantar ni en un momento, ¿sí? Tú tienes que decirle: si viene una tentación, te reprendo, Satanás. Si viene realmente algún miedo, te reprendo en el nombre de Jesús. Ahora vete, porque el Señor es mi paz, porque el Señor es mi consuelo. No me vas a quitar a mí realmente lo que Dios me dio. Ustedes salimos bendecidos de la reunión. No falta que algo se te presente durante el transcurso de ese día, durante el transcurso del día siguiente. Ora, tú tienes que orar, tú tienes que acercarte a Dios en el Espíritu siempre que te sientas tentado a tener miedo, ansiedad o preocupación. Comienza inmediatamente a orar en el Espíritu. Miren la situación que pasé yo ayer. Yo estaba ahí sentado. No creas que estaba yo clamando ni gritando. Yo nomás estaba: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Fuera pensamiento mal. Señor, ayúdame. No permita, Señor, que Satanás me está ministrando, bombardeando mi mente, que tome decisiones que no. Señor, ayúdame, Señor. Siempre cuando hay algo más adelante que hacer, por ejemplo, que vas a visitar a alguien, compartirle, predicar o algo, siempre va a haber obstáculos antes para impedirte que no vayas. Inmediatamente yo te digo: ora en el Espíritu, órale a Dios en tu mente, ora que tu esposo te está hablando muy loco, muy loca, tu esposa, esposo e hijos, etcétera. Tú ora dentro de sí, ora: Señor, guárdame, Señor, guarda mi boca, Señor, que piensen las cosas antes de hablar. Señor, es importante orar en el Espíritu. Esto edificará y te hará que tú tengas una paz sobrenatural. Enemigo número 2, sentimientos de indignación. Fíjense, la culpa, la condenación y los sentimientos de indignación son los principales enemigos de la fe. El diablo siempre vendrá a acusarte, a recordarte todas las cosas malas que has hecho. Él es, pues, después de todo, es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Satanás es el acusador de los hermanos. Te va a recordar lo que hacías antes, te va a recordar lo que hacías, etcétera. Va a andar el enemigo siempre. Satanás, una de sus herramientas muy fuertes es la mente. Satanás nos ataca mucho por la mente, ¿sí? Y lo que tú escuchaste en la reunión y dijiste amén y gloria a Dios, hiciste promesas y lloraste, Satanás te lo escuchó y se va a encargar de quitarte eso que según te habías dicho. ¿Sí? ¿Cómo vencer los sentimientos de indignación? Fíjense, la Biblia nos dice que somos la justicia de Dios en Jesucristo. Ahora, recuerden algo: no eres justo por lo espiritual que eres. No eres justo porque eres una buena persona, ¿sí? No eres justo porque oras y lees la Biblia. Eres justo, ¿por qué? Porque el sacrificio que Jesús hizo fue cuando crees esto, que tu fe es contada como justicia. Señor, vamos a leer 2 Corintios 5:21.
Segunda de Corintios 5:21 dice así. Está hablando de Jesús. Ya lo tienen. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. Para que, segunda de Corintios 5:21, para que en él nos convirtiéramos en la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros cargó todos nuestros pecados. Por eso, miren, es bueno valorar lo que Cristo hizo por nosotros, porque por nuestra culpa, ¿sí sabías eso? Que a pesar de que cuando Jesús estaba en la cruz, lo más indignante, lo más horrible que sintió nuestro Señor Jesucristo, fue cuando su Padre por un rato lo abandonó, lo dejó. ¿Por qué crees que lo dejó? Porque cargó el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cuando los pensamientos de indignación aparezcan en tu cabeza, necesitas desecharlo y reemplazarlo con la palabra de Dios. Por eso es bueno leer la Biblia, porque cuando viene un pensamiento, viene algo malo, tú le vas a decir cuando Jesús fue tentado en el desierto. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y tú cuando venga algo en tu mente a atacarte, ¿verdad? Y tú vas a decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi fortaleza en mi tiempo de mi debilidad. El Señor me dijo, mira que te mando que me esfuerce, me voy a esforzar. Y el diablo te dice, no vas a poder. Ya caíste, ya esto, ya lo otro. Por eso es bueno conocer la palabra y así vamos a derribar todas las artimañas del enemigo. Satanás nos ataca mucho con la mente. Tú no vas a cambiar. Segunda de Corintios 10:5, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 10:5, fíjate lo que dice aquí. Derribando las imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. En obediencia a Cristo. Vamos a derribar un mal pensamiento. Alaba a Dios, córtalo. Y canta un canto. Canta un canto, te viene un mal pensamiento, voy a poner un canto, viene Dios y te pone otro. Pone el canto, Padre Santo, te aprecio, ¿verdad? O Señor de la creación, o qué sería de mí. Cosas que te vienen hacia la mente. Ahora, enemigo número 3. Enemigo número 3 es no caminar en el amor. No caminar en el amor. Fíjate, en la Biblia, en el libro de Gálatas 5:6, dice que la fe obra por el amor. Si no caminas en el amor, tu fe no funcionará porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora, ¿cómo caminar en el amor? Dirás tú, todos somos capaces de caminar en el amor todo el tiempo, todo el tiempo. Dios vive dentro de nosotros y cuando Él vive, ¿sí? Él tiene así amor para dar amor. ¿Se acuerdan un canto que cantábamos? Que por la gracia de Dios soy lo que soy. Conocí el amor para dar amor. O sea, ¿qué quiere decir? Conocí a Jesús y Él me dio amor. Conocí la verdad y mi testimonio va a hablar la verdad. Conocí el perdón, conocí a Jesús y Él me perdonó. O sea, tenemos que entender que la fuente de vida es Jesús. Si no vamos a Jesús, no va a ser cambiado nuestro carácter. Por eso dice la Biblia, que eso te toca a ti. Por eso dice Dios, quítese de vosotros toda ira, gritería, enojos, maledicencia. Si no vamos a Jesús, ¿cómo se nos va a quitar todo eso? Muchos dicen, Cristo te ama y que esto. Mucha gente que habla de Dios y de la Biblia y todo, pero no aguanta ni al niño, no aguanta ni a su esposo, no aguanta ni en su casa adentro. En su casa son unos y afuera son otros. Pero no, nosotros debemos de ser adentro y afuera y donde sea, debemos de alumbrar.
Entonces tenemos que entender que el amor de Dios viene de dentro de nosotros y es un fruto del Espíritu. Si no tenemos amor y paciencia y benignidad, es que no tenemos los frutos del Espíritu, pero hay que pedirlos. Es que yo ya me arrepentí todo, pero pues estoy batallando con mi paciencia. Bueno, si estás batallando mucho con tu paciencia, pues ayuna para que Dios te dé la paciencia. Que yo tengo muchos años y mi carácter no cambia, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué no cambia? Es porque, dice Dios, porque oras y no pides bien. Entonces tenemos que entender claramente que mientras más cerca sea tu relación con Dios, más fácil será el caminar en amor. Te hacen algo, que tu esposo te diga, ay, es que eres una arrastrada, una floja, no haces nada, ¿verdad? Y tú sabes que cómo tuviste tu día bien ajetreado, pero él no estuvo viendo. Tú sabes que Dios te ve, y cuando tú estás enamorado y agarrada de Dios, o agarrado o agarrada de Dios, lo que te diga no te va a afectar, porque tú vas a decirle, Señor, tú sabes, Señor, tú me estás viendo, en cuya presencia estoy, Señor, haz justicia, Padre, soy tu hija, soy tu hijo. Y ya, mira, ponte aceite del Espíritu Santo y se te resbala todo. No te va a afectar. Que tus hijos no te hablan, que esto y que el otro, que te mintieron y que sacó toda la luz, Dios permitió que saquean cosas a la luz, ya te diste cuenta de cosas, dáselo a Dios, entrégaselo a Dios. Por eso mientras más cerca está uno su relación con Dios, más fácil será caminar con Dios. ¿Qué debemos de hacer? Ora, pídele a Dios que te ayude a caminar en el amor. Pídele que te muestre cómo ver a la gente de la manera en que Dios la ve y amarla de la misma manera que Dios la ve. Yo no voy a esperar que un ejemplo, que mi familiar inconverso me hable bien. Sabe que soy cristiano y amo a Dios. ¿Y por qué me dice, ¿cómo estás, toro? Si sabe que yo no le hablo de esa manera. Pero sé quién está en su vida de él. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si Satanás no tiene respeto a Dios en toda su creación hermosa que hizo, ¿tú crees que el impío, el inconverso, nuestros familiares, esposos, hijos, etcétera, van a tener reverencia con nosotros? Pues claro que no. Entonces tenemos que entender claramente. Enemigo 4, la falta de perdón. Enemigo 4 es la falta de perdón. La falta de perdón es un obstáculo para tu fe también. Tú tienes que perdonar lo que te hayan hecho, porque tú no eres más que Dios. Nosotros no somos más que Dios. Si a mí una persona me dañó físicamente, moralmente, etcétera, yo tengo que perdonar a esa persona. Porque ¿quién soy yo para no perdonarla cuando Cristo perdonó todo lo que le hicieron por culpa de nosotros? Porque por culpa de nosotros el Señor conoció el pecado. ¿Quiénes somos nosotros? La falta de perdón es un obstáculo para tu fe. Y fe es poder tener confianza en Jesús. Cuando tú eliges no perdonar, eliges mantenerte cautivo al pasado, nomás viviendo del pasado y viviendo del pasado. Pues qué horrible. Qué horrible. Tú escoges mantenerte a sí mismo, de seguir adelante. Escoges mantenerte a sí mismo, de vivir la vida para agradar a Dios, o vivir con fe, la que agrada a Dios. ¿Cómo vencer esa falta de perdón? Necesitas elegir ser obediente a la palabra de Dios y perdone lo que le hayan hecho. Una infidelidad, una mala actitud, todo tienes que perdonar, porque Cristo perdonó tantas cosas, y a ti con tantito que te hacen, como azuquita se desmorona y la moral se a los suelos. ¿Por qué? Porque tu casa no está fundada sobre la roca, sino en la arena. Y cualquier cosa, te ponchas. Y no es así. La obediencia trae bendición a tu vida cuando tú permites retirar todas esas cosas que te están alejando de Dios. Quita la piedra. Como la que hablamos cuando Jesús le habló a Lázaro, ¿verdad? Antes de gritarle que sal fuera, primero le dijeron, remuevan la piedra. Hubo gente que ayudaron a remover esa piedra. ¿Y quiénes son esa gente? La que te indica y te dice, está mal tu actitud, está mal lo que estás haciendo. Es gente que te está señalando y diciéndote por amor a tu alma que quites esa piedra.
La obediencia trae bendición a tu vida. Deje de vivir en el pasado. Deje de pensar en lo que pasó y cuánto le dolió. Es que si tú supieras lo que me hizo. Entrega todo tu dolor al Señor. Pídele que te sane tus heridas y elige seguir adelante, poniendo la mirada en Él. Y por último, ¿qué debes de hacer? Ora por aquellos que te han lastimado. Porque Jesús también oró, ¿sabías eso? Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y tú también, si tú ya eres un hijo o hija de Dios, tú puedes decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen a uno de tus hijitos. Por último, debemos de orar por aquellos que te lastimaron. Bendíganlos. Hablen de la vida sobre ellos y su familia, sobre Cristo. Lucas, vamos a abrir Lucas 6, 27 y 28. Lucas 6. ¿Ya lo tiene? 27 y 28 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a quienes, a vuestros enemigos, haced bien a quienes, a los que nos aborrecen. Oye, ahí viene oye, ahí viene esta. ¿Sí? Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Fíjate lo que dice. Pero os digo a vosotros, a los que me escucháis, dice Dios, a los que me están poniendo a mi atención a las palabras que les estoy hablando. Amad, es decir, buscar desinteresadamente el mejor posible a los demás. Dice que amar a vuestros enemigos. Haced una práctica, o sea, en práctica que se vea nuestro testimonio. Nos hacen mal, págale con bien. Miren, en el mercado se han levantado enemigos de la nada porque nada les hemos hecho. ¿Verdad? Y pasa el tiempo y buenas noches. Ah, buenas noches. Ya como que cambiaron de actitud. Entonces, porque cambiaron de actitud, pero esa es la actitud de que te hacen algo, no lo pagues así. Algo te hizo, algo malo, algo te indignó, algo. Dices, no, el día siguiente no le voy a hablar y no le voy a decir esto, no le voy a decir lo otro. No. Dice Dios, el mal que te lo hagan, voltéaselo. Hubo una discusión antes. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres esto? Esa atención. Esa es la actitud correcta. No, de que no me hablas, pues no te hablo. ¿Y lo que pasa? Entra el espíritu de Satanás, que es el orgullo. Y no vamos a ganar nada porque el que va a reinar en ese momento es Satanás. Y el Señor reprenda a Satanás en nuestras familias, ¿verdad? No tiene parte ni suerte. No va totalmente a infiltrarse en nuestra familia. Satanás no va a meter su cuchara. Bendecid y mostrar amabilidad a los que os maldicen. Oren por los que os ultrajan. Enemigo número 5. Dureza de corazón. Tenga mucho cuidado porque eso es lo que es en contra de la fe. El enemigo número 5 es la dureza de corazón. La dureza de corazón puede tener muchas manifestaciones. Yo le voy a decir aquí hay uno, fíjense. Acuérdense, evalúate si tu corazón realmente, como dice aquí, la dureza de tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Número 1, una manifestación es el orgullo. No lo aceptas. No es que no es que esto. El egoísmo, el espíritu de superación más que los demás, perjuicio previo. Cerrarnos a nosotros mismos de Dios y de los demás. Estoy cerrado hasta aquí. Ser cínico o escéptico.
no perdonar. Otro síntoma es una ceguera espiritual y un autoengaño. Eso dices tú, pero no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Pues eso lo ves tú, pero no, yo estoy bien. Hay gente así, tenga mucho cuidado con el autoengaño. Ausencia de un espíritu amoroso y compasivo. Ahora, ¿cómo vencer la dureza del corazón? Es muy horrible tener un corazón. Por ejemplo, miren, es muy horrible a que estemos en una reunión y todos adorando a Dios y la presencia de Dios y tú pasas como espectador así tirando pa'l monte, que nada, ni llora, ni te redarguye nada, porque no están tus 5 sentidos en eso. Cuando estamos en la reunión, es que estamos en comunión con Dios, estamos en la presencia de Dios. Y más si sabes cantos, cierra tus ojitos y adora a Dios. Pero hay gente que si sabe canto, está adorando a Dios, está más cantando nomás así pajareando, viendo cuántas luces hay o no sé. Cuando debemos de estar en la presencia de Dios, cerrar tus ojitos, acercarte humildemente, diciéndole: Señor, te necesito, quiero sentir tu presencia. Señor, me siento hueco, vacío, como que no siento nada, Padre, pero ayúdame, yo sé que tú eres precioso y estoy en vida y estoy en pie, Señor. Y empieza a adorar a Dios y métete, y viene el Espíritu Santo, te visita, y ya para cuando puedes estás quebrantado. Es importante ver cómo está tu corazón. Porque podemos vernos como las esculturas de cera. En la Ciudad de México hay esculturas de ceras de artistas que los hacen así impecables, así. Entonces, wow, parece de verdad, mira qué bonito. Pues sí, por fuera, pero por dentro está hueco. Que un incendio, esas monos de cera, se derriten. Amado, la ausencia de un espíritu amoroso y compasivo por la dureza del corazón. ¿Cómo vencer la dureza del corazón? ¿Cómo vencerla? Fíjense, los muros que construyeron para protección, ¿sí? Para alguna protección son los muros que te separan de Dios. Dice la Biblia que hay separación entre Dios y los hombres cuando hay pecado. Cuando hay pecado, vamos a suponer que este es el pecado, tú no puedes realmente hablarle a Dios allá porque hay algo que te está separando. Hace separación entre Dios y los hombres el pecado. Tú tienes que derribar todos esos muros de obstáculos. Viene una tentación, véncelos. ¿Sí? Los muros que construyes para tu protección. No, es que a mí no me tienes que decir nada. Es que es que yo pienso, es que yo creo, es que yo así soy, es que yo antes. Es que se debe de hacer de esta forma, se debe de hacer de este molde. Para protección, esos muros que te separan. Horrible de Dios. Derriba esos muros, acércate a Dios y pídele que te hable a tu corazón. Mantén tu mente enfocada en Dios, en su palabra. Que viene el diablo y vámonos, eso fue un pasado. Enemigo número 6 es la duda e incredulidad. La duda y la incredulidad. Pues es que dicen que Cristo viene, pero no se ve nada, ¿verdad? Amado, fíjense, ponga atención, pero la duda y la incredulidad son enemigos grandes de la fe. La duda y la incredulidad. Una duda, pues dicen que Jesús viene. La incredulidad, pues no se ve nada. No se ve nada. Pero tenemos que entender que en la Biblia dice Dios en Apocalipsis 24 que van a haber acontecimientos en diferentes lugares, no necesariamente aquí en mi estado o en mi municipio. Oigan, qué privilegios somos porque no han pasado situaciones horribles en mi municipio. No han pasado nada horrible en Monterrey. Gloria a Dios, porque no tiembla como en México, como en Puebla y otros lugares, ¿verdad? En Guerrero, Acapulco. Es muy horrible. Entonces, imagínate. La duda, fíjate, se define como estar indeciso o escéptico acerca de algo, tendiendo a no creer. La duda significa ser temeroso, ¿sí? Aprensivo o sospechoso. La incredulidad es no creer o no tener una no tener una falta de fe como pueda haber. No se puede tener incredulidad y fe al mismo tiempo, no se puede creer.
Es como aquel que vamos a orar por tu enfermedad. Sí, que oren así. Ay, Señor, es que me duele aquí. Ay, Señor, pues ahorita me tomo una pastillita, una Proxen con paracetamol, Señor, en el nombre de Jesús. Pues sí, está bien, pero tú tienes que, no tienes que tener esa duda y a la vez creer, Dios me va a sanar. O es agua, o es aceite. O es luz, o es tiniebla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nadie es inmune a la duda. Nos pasa a todos, ¿o no? En ciertas cosas. Incluso le pasó a los grandes hombres de la Biblia, como a Pedro y a Juan el Bautista. Y solo tenemos que aprender a superarlas, esas cosas. ¿Cómo debemos de vencer las dudas y la incredulidad? Cuando por decir, cuando vienen pensamientos de duda, de incredulidad, ¿será que mi esposo venga a la reunión algún día? Bueno, pues yo le oro a Dios. Así como que, pues a ver qué. Usted tiene que venir, escuche su palabra, la que le va a hablar Dios, alabe al Señor y váyase tranquila a su casa, que la obra la va a hacer Dios. Fíjense, por ejemplo, yo aquí les llego a ustedes a sus oídos. ¿Y quién va a llegar más adentro? Pues el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Sí? De igual manera, tú estás aquí alimentándote. ¿Sí? ¿Y cómo le vas a llegar a tu familia? Cuando vayas a tu casa con tu testimonio se van a convertir. Porque Dios dice en su palabra, ¿cómo puedes tu mujer si con tu testimonio tu marido se va a convertir? ¿O cómo sabes tu marido si con tu testimonio tu esposa se va a convertir? ¿O cómo sabes tu matrimonio que te vas de aquí a tu casa, algún día tus hijos se van a convertir? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que tú sí seas sí y que tú no seas no. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Es un Dios que lo que Él dice lo hace. El problema, los que detenemos todas esas cosas hermosas que Dios ha plantado en la palabra, somos nosotros. Porque las promesas que Dios viene escritas en la palabra son para sus hijos. La pregunta es, ¿ya eres hijo? ¿Ya eres hija? A un hijo se le heredan las cosas. Cuando vienen los pensamientos, la duda, la incredulidad aparece en tu mente, necesitas desecharlo y elegir creer en la palabra de Dios, elegir creer en lo fuerte que es la palabra. Cuando más fuerte sea nuestra fe, menos duda e incredulidad va a aparecer en nuestras vidas, ¿o no? La clave aquí es alimentar tu fe con la palabra de Dios. Enemigo número 7 es ignorancia de la palabra de Dios. Dios nos dice en la Biblia, en su palabra, que su pueblo pereció por falta de entendimiento. Dice, es que no entiendo la Biblia. Dice Sara, la leo y no la entiendo. Pues ¿por qué no vas a Dios? Porque dice Dios, el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar amplia para que lo entienda. ¿Sí me entiendes? Es que no le entiendo. Mucha gente así dice, ay, es que le leo y no le entiende. Pues ahora cierra tus ojos y le, Señor, quiero leer su palabra, pero como no la entiendo de lo que tú me quieres hablar espiritual, pues háblame, yo te necesito. Háblame en una bonita historia. Háblame. Cuando tienes una buena intención, Dios obra en la buena intención. Hay gente que, ay, ¿cómo lee la Biblia? Y tantos versículos, y te dice el nombre, y te dice acá, y te dice allá, pero muchos la usan para contender, dice la Biblia. Muchos la usan para contender. Entonces Dios nos dice en su palabra que a su pueblo perece por falta de conocimiento. Y la razón más común de la incredulidad es la ignorancia de lo que hay de lo que está escrito en la palabra de Dios. No le entienden. No le entienden espiritual. Porque usted sí sabe una cosa, que la Biblia se lee literal como está ahí y se lee espiritual. Se lee espiritual. Por eso muchos no lo entienden y leen la historia. Ay, qué bonito, muy superficial. Pero la Biblia es como el tesoro. Le vas escudriñando y hay más tesoro, más tesoro y más tesoro y más tesoro. Aunque tú leas la Biblia una vez, 2 veces, el mismo capítulo, 4, se entiende distinto. Distinto.
Así como los cantos, que dices tú, ay, es que son los mismos cantos, siempre son los mismos, pero el que está en Cristo se goza aunque sean los mismos. Porque como dice la alabanza, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y solo Dios hace al hombre feliz. No, hombre, fíjense, les voy a decir algo. Les comparto mi felicidad, mi gozo. Las alabanzas, porque el hermano graba las alabanzas y luego después las prédicas. Cuando son las alabanzas, yo las descargo para que se escuche puro audio. Y yo me estoy escuchando los cantos, no, hombre. Yo digo, ay, o sea, yo me visualizo aquí cantando con los cantos, no, hombre, pero bien. Pero digo yo, ¿cuándo será el día que yo voy a estar ahí alabando a Dios? Porque me gozo, pongo así, y pongo mis audífonos, ahí me ves en el cuarto, ahí estoy cantando y danzando, y cerrando mis ojos, imaginándome que estoy aquí en la reunión. Digo, qué hermosas alabanzas, Dios mío. Me gozo. Entonces tenemos que entender claramente, mis amados, tenemos que entender claramente la razón más común de la incredulidad es la ignorancia por no leer su palabra. De lo que la palabra de Dios tiene que decirnos sobre algunos temas. A veces, fíjate, esto sucede en las enseñanzas, ¿sí? Que de repente enseñanzas equivocadas o porque no estudiamos la Biblia nosotros mismos. Si vamos a creer, es importante que conozcamos nosotros las escrituras mismas, ¿sí? Y tiene que ser nuestra relación y no la relación con otras personas. En las predicaciones yo he entendido algo, que tenemos que predicar lo que Dios nos habla aquí, no lo que... Por ejemplo, a veces hablo de testimonios míos, etcétera, porque estamos hablando referente a lo de la fe, referente a las principados y potestades que nos enfrentamos, ¿verdad? Como el señor endemoniado del camión, ¿sí? Como lo que pasó, como lo que pasé ayer, con lo que Dios me fortaleció hoy. Hay muchas situaciones que nos enfrentamos. ¿Cómo vencer la ignorancia de la palabra de Dios? Necesitamos leerla, estudiarla para la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, tómate un tiempo para orar y pedir al Espíritu Santo que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, que le puedas entender a la palabra, que tengas mucho cuidado con quién escuchas. Si lo que tu pastor predica, un ejemplo de lo que estamos compartiendo aquí, lo que tú estás escuchando, o le crees más al televisor. ¿Sí me entiendes? Ay, es que las noticias, es que el otro, es que aquí, es que ya, no tengan temor, no tengan temor. El Señor tiene nuestra vida, las tiene en sus manos. ¿Sí? Dice que no le tengas miedo a lo que pueda hablarte el hombre y decirte el hombre, ¿sí? Entonces tenemos que tener la plena confianza en Dios. Si te hablan, te pisotean o algo, tú vete a los brazos de Papá Dios, vete a los brazos de tu Salvador. Entonces tenemos que entender mucho cuidado. ¿Cuál es el enemigo también que está en contra de la fe? La mente. La mente es poderosa, ¿sabías eso? Y a veces es enemiga de la fe. La mente natural no puede comprender las cosas del Espíritu. La mente no puede entender los misterios de Dios. El acuerdo mental es tratar de tener fe, ¿sí?, con nuestra mente, y por eso no funciona. La fe debe de venir de corazón, no mental. Porque pues ya yo creo... Afuera, los de afuera le dices, ¿usted cree en Dios? Al borrachito de ahí. No, yo sí creo en Dios. Es una fe mental. Pero la fe de corazón nos obliga a obedecer. Obligación por amor, no obligación de que, tengo que, porque eso no se vale. Entonces, la fe es importante, mis amados. ¿Por qué estamos hablando mucho de la fe en esta actualidad? Porque así lo está guiando Dios. Porque estamos en medio de la incertidumbre del miedo. Es que no tengo dinero, el temor. Es que si me pasa esto, ya me está doliendo aquí. Y si me llega un tumor, una enfermedad. No, yo si vivo para Él vivo. Si muero para Él muero. Sea que vivamos o que muramos, con que seamos del Señor y le agrademos, gloria a Dios. La mente no puede entender los misterios de Dios.
El acuerdo mental es tratar de tener fe con nuestra mente y por eso no funciona, porque la fe debe de venir de corazón. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la mente? Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Tú sabías que, por ejemplo, bueno, como los que estamos un poco delicados del estómago, tenemos que tomar agua del garrafón, porque la de la llave me suelta el estómago, me irrita y me duele, etcétera? ¿Sí? Así es. Necesitamos adquirir de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque una vez que esté limpia ese agua viva, va a pasar en el corazón y me va a ayudar y no me va a enfermar. Por eso necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Necesitamos también ver qué piedra me está estorbando. Hay que removerla. Ya la hemos identificado, pero nos estamos haciendo locos. Ya sabes qué piedra te está estorbando, pero ahí estás jugando. Decisiones informales. Prometes y no cumples. O sea, ya Dios nos está indicando qué es lo que debemos de hacer. Basta que des el primer paso y Dios te va a ayudar si quieres hasta con el otro pie para que des el otro paso. Pero necesitamos dar un comienzo. Entonces tenemos que entender, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Si no renuevas tu mente, entonces tu mente siempre confrontará las cosas del Espíritu. Así es que no se conforme con este mundo, sino que sean transformados, cambiando progresivamente a medida que va madurando espiritualmente por la renovación que Dios quiere que la renovemos de la palabra de Dios. Tú sí sabes que cuando leemos la Biblia hay un reseteo en nuestra cabeza, se limpia y empezamos a adquirir conocimiento, se limpia y empezamos a tener sabiduría y entendimiento. Ahora, mis amados, es muy fácil simplemente que dispongamos nuestro corazón. Las características del espíritu de Acab, según la Biblia, dice que los ojos de Jehová están sobre nosotros. Dice que Él sabe lo que hace el bueno y lo que hace el malo. Que Él hace salir el sol sobre los justos y sobre el pecador. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Dice Samuel 15:22, mejor es la obediencia que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Así dice, no lo vamos a leer. También tenemos la historia de Lázaro y el rico también. ¿Cómo vamos a fortalecer la fe en medio de la adversidad? ¿Cómo? Pues agarrarnos de Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora que hemos visto todas estas características, imagínate todo lo que realmente nos enfrentamos. Ya vimos los enemigos de la fe y cómo lograrlos. Vuelve Dios a decirnos, es que no has tenido comunión conmigo, es que no has leído la palabra, lo lees, pero como que para un cumplimiento, pero no se te quedó nada. Está como, por ejemplo, se acaba la reunión y si yo te digo 15, 20, unos 10 minutitos te digo después, ¿de qué se trató la predicación? ¿Cómo se llamó el título? Ay, hermano, y ahí sí está. Ahora, sabemos que tenemos una mente muy limitada, un cerebro muy chiquitito, pero Dios nos da la capacidad de todo lo que escuchamos retener algo. ¿Y cuál es el asunto principal? Primeramente, tener fe en la persona de Jesús. No descuidar tus medios de protección, la oración, la lectura y el congregarte. No verlo como rutina. Ay, es martes, hay que ir a la iglesia. No, hombre, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos, porque ahorita hay libertad. Al rato no va a haber libertad. ¿Y cómo la vamos a hacer? Al rato no. Y no te va a acusar tu conciencia decirte, ya ves, cuando no ibas, que por una gripita, un moquito suelto, ay, no ibas. Ay, porque siento el cuerpo cortado, porque anduviste flojo todo el día y no te activaste. Eso no quiere decir que te vas a sentir mal. No, levántate entre los muertos, que te alumbrará Cristo, ¿verdad?
y recetar el Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Señor. Ay, me siento apachurrado, Señor, como que no tengo ganas, como que mi presión la tengo abajo, como que, ay, me siento, ay, no. No, hombre, recita Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dame nuevas fuerzas, Señor, para levantarán alas como las águilas. Señor, pues no tengo alas, pero sí tengo mis piecitos y voy a caminar, y ayúdame, Señor, porque si para un pastelito, oiga, venga por su rebanada de pastel, hasta me cruzo la avenida y a ver si, y no te fijas si vienen carros o no, vamos por mi pedazo de pastel, córrele patas para quién son. Así tenemos que hacerlo para con Dios. Por eso es importante la fe, porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará alguien que me obedezca, que me crea, que se esfuerce? Que si no tengo para ahorita para regresarme para mi casa, muy amablemente te acercas con alguien y dices, hermanito, ¿me podrías disparar para mi taxi, para mi casa? Ah, sí, hermano, aquí está. O sabes qué, espérame, no tengo, pero mira, espérame. Y así, con confianza. Aquí no hay como la religión de que, ay, no, pues fíjate, no hay nada de eso. Aquí no hay nada. No existe ni la mentira, no existe ni la pena, porque la pena no es de Dios. Para el cristiano la pena no es de Dios. Porque si yo no llegara a tener nada, yo me puedo acercar con mi papá, mi mamá, con X, y dice, ay, vecina, ay, Noemí, ¿cómo está? Oiga, discúlpeme, mire, ¿me podría? Y bueno, muy bien. Cuando hay gloria a Dios, cuando no hay gloria a Dios. Pero la pena no es de Dios. Usted sabe que cuando hay gloria a Dios, cuando estamos medio así, gloria a Dios. Pero así es que entendamos que la fe es lo principal, el poder tener confianza en Jesús y en los hermanos que aman a Cristo, que se están esforzando al igual que tú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no descuide su oración, no descuide su lectura, no descuide, si viene algún mal pensamiento, repréndalo en el nombre de Jesús. Si viene el diablo a decirte, recordarte tu pasado, lo que te hicieron, perdona. Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús y ayúdame, Señor. Y estos pensamientos fueran en el nombre de Jesús, Señor. Así es de práctica es la fe. Así es que esos son los enemigos de la fe y hay que lograr vencerlos. Pero está en ti. Está en ti. Porque ya Dios ya hizo su parte. ¿En qué? En advertirte en una predicación. Nada más que póngase pilas. Levántese en el nombre de Jesús. Señor, si Lázaro estuvo, ¿cuántos días estuvo muerto Lázaro? 4 días, Señor. Yo no voy a permitir también, Señor, estar muerto. En el nombre de Jesús, Señor, háblame, Señor. Si le hablaste a Lázaro por su nombre y le dijiste, Lázaro, sal fuera, también dice, Noemí, sal fuera. Aide, sal fuera. Juan, sal fuera. Y así nos va a hablar Dios. Sal fuera, remueve la piedra, remueva la piedra que le está estorbando a Aide, a Arturo, a Pepe, a Noemí, remuévenla. ¿Cómo la va removiendo la piedra? En una predicación. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ese es remover la piedra. Ya te dijo Dios, hazlo, ¿para qué dudas? Dice Dios, vengan a mí todo el que esté cansado, cargado, turbado, con miedo, con temores, que yo los haré descansar. No te afanes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? No te afanes, dice Dios, búscame primeramente a mí. Y yo, siendo tú mi hijo y mi hija, yo voy a estar atento a lo que te hace falta. No al revés. No estemos planeando algo de lo que queremos hacer más adelante, porque no sabemos si Cristo venga hoy, en un abrir de ojos, o mañana. Entonces, tengamos nuestra confianza. No es porque no hay un bebé chiquito, pero que empiece a caminar, si no le hubiéramos dicho ven, y que caminara el niño. Y va el niño confiado con el hermano, el papá o la mamá, porque él está confiando en los brazos que se le están estirando. Así confiemos en Dios. Entreguémosle nuestra preocupación. Que hay planes, si es tu voluntad, que se haga su voluntad y no la mía. Entonces dice Dios, levántate, despiértate. Entonces, Dios nos vuelve a hablar otra vez de la fe. Así es que, mis amados, cualquier situación que nos enfrentemos,
Acuda a su Salvador. Acuda a su Salvador. Yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me venían horribles cosas. Pero dije, no, Señor, ayúdeme, Señor. Pero ¿sabes también qué me fortalecía? Me fortalecía que dice la palabra del Señor que Jesús oraba por sus discípulos para que nadie se perdiera. Que ninguno de estos se pierda, Señor. Y Dios nos está ayudando. Entonces, amado, agárrese porque no sabemos lo que nos espera en estos días. Pero no se suelte de Dios. Todo lo que le suceda a su alrededor, sí, acuda a su Salvador. No se aparte. Recuerde usted y yo que Satanás es el que ya no tiene perdón. Es el que realmente no es feliz. Y Él está haciendo todo lo posible para que así como Él está, estemos nosotros también. Pero no, el Señor es nuestra fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. A ver, diga el débil, fuerte soy. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Vamos a esforzarnos todos. Dios es confianza, no es dinero. Él nos va a ayudar. Dios está tratando con tu esposo, con tu hijo, con tu hija. Por eso están así desesperados. Por eso son bipolares. A veces andan muy bien. A veces es pura risa, jajaja, y de repente andan todos enojados. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón, pero Dios está tratando con ellos. Porque da cuenta que nosotros somos como su conciencia. Estamos con ellos y les redarguye. Les hablas tantito y no, sí, va a ver que sí, no, sí. Dios está tratando con ellos. Amén. Andamos por fe y no por lo que vemos. Así es que, mis amados, esto fue lo que Dios nos habló. Así es que levántate. Dice Dios, levántate entre los muertos. ¿Por qué dice levántate entre los muertos? Porque probablemente estás con tu familia que no tienen a Cristo, que no tienen vida. Y tú estás entre los muertos espiritualmente hablando. Levántate. No dudes. El Señor te dice hoy, mira que te mando. Observa lo que te hablé hoy. Mira que te mando. Que te esfuerces. Ya te hablé. Ahora esfuérzate. Que seas valiente. Que no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo, ¿sí? A donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Ay, Señor, precioso Jesús. Nuevamente te estás manifestando, hablándonos hoy, Señor, acerca de la fe. ¿Será que ya vendrá, Señor? Porque tu palabra dice que cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, ¿será que ya estás a punto de venir? Te queremos pedir que nada de lo que esté a mi alrededor apague mi fe. Nada de lo que esté alrededor me afecte lo que me pueda hacer el hombre, la mujer, los hijos, el trabajo. Porque para mí el vivir, decía Pablo, es Jesús, Cristo, y el morir es ganancia. El morir en la carne y vivir en el espíritu es ganancia. Ayúdanos todos los días. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos qué nos vayamos a enfrentar. Pero lo que sí te podemos decir es que Satanás no tiene parte ni suerte en mi familia. Es que Satanás no tiene parte ni suerte en mi esposa, ni en mi esposo, dile al Señor, ni en mis hijos. Satanás no tiene parte ni suerte ni en mi vida. Y el Señor me va a ayudar a seguir adelante. El Señor me va a ayudar a seguir adelante contigo o sin ti. Porque hay un llamado espiritual personal. Lo que Dios le dijo a Lot: salgan, huyan de la ira venidera y no volteen hacia atrás. Ayúdame a establecer mis pies en lo que quiero y en lo que soy. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Qué tristezas espera Lot, que iba caminando con su esposa y sus hijos.
Y en la huida, en la corrida, mirando hacia adelante, hacia Jesús, al llegar al final, a la meta, al llegar al final de la meta, se encontró que ya no venía su esposa a un lado. Tu palabra dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Ayúdanos a seguir adelante, a poner la mirada en ti, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Corre por tu vida, corre por tu salvación. Esforcémonos cada uno en lo individual, en lo personal, y seamos testimonio. Tú camina para agradar a Dios. Él nos observa, Él nos ve. Gracias por tu palabra, Padre. Que nunca falte mi fe para apartarme de ti. Que nunca falte mi fe para no contristar a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta noche. Y porque vemos tu cuidado, Señor, para con nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén.